Buenos días, ¿cómo están? Estoy entrando unos minutos después, quiero saber si están ahí. Por favor, háganme sus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo desde Terapia Espiritual Integral y quiero comunicarme con ustedes y ver si están ahí. Estamos transmitiendo de otra manera, no en la plataforma como lo hacemos todos los días. Ahí veo que se están conectando. Así que los voy a esperar un poquito. Ahí vamos. Bueno, ¿me están escuchando bien? ¿Me están viendo bien? Vamos a hablar de la Navidad. Estamos entrando unos minutitos más tarde por un inconveniente técnico. Quiero verlos. Jorgito, ¿estás escuchando bien y me estás viendo bien desde Uruguay? Perfecto. Bueno, Jorge, gracias. Georgina, ¿cómo estás? Desde México, ¿verdad? Bienvenida. Muy bien, bárbaro. Hola David, ¿cómo están? Disculpen la demora. Tuvimos un problema técnico y ahora ya lo hemos resuelto y estamos acá en vivo desde Terapia Espiritual Integral. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué lindo es verlos en este día tan especial. Eva, ¿cómo estás? Manden sus saludos de Navidad y de Año Nuevo. Estoy contento de estar con ustedes en esta mañana. Les contaba al principio que estamos haciendo una transmisión en vivo desde Terapia Espiritual Integral y estamos en un día muy especial, 24 de diciembre, esta noche es Nochebuena. Graciela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Misiones, Argentina. Una alegría. Muy bien, vamos a esperar que los que andaban conectándose antes puedan conectarse ahora y vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, La miserable y preciosa Navidad. Tema candente, tema interesante para analizar y para poder verlo. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos acá contentos de poder haber resuelto este problema técnico y haber encontrado la solución al retraso que tuvimos en el día de hoy. Bueno, siendo las 12:15, vamos a comenzar nuestra conferencia para compartir con ustedes el tema del día de hoy, la miserable y preciosa Navidad. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, hoy es 24 de diciembre, y si bien vamos a decir algunas cosas con respecto a esta fiesta, que en realidad muestran que no es tu día y demás, sentimos la necesidad de aprovechar este día elegido por la sociedad para poder mencionar algunas cosas con respecto a tu nacimiento y a tu deseo de habitar entre nosotros los seres humanos. Quiero pedirte, Señor, que en esta Navidad nuestra mente esté conectada y enfocada contigo y que podamos disfrutar de entender un poco más de quién eres, qué nos quieres enseñar con Belén, con el nacimiento del niño y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Señor, por encontrarnos, porque pudimos resolver el problema y porque estamos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Por qué elegí este título? La miserable y preciosa Navidad. Porque en realidad nosotros, en nuestra manera de recordar el nacimiento de Jesús, básicamente hemos perdido la historia. El título original iba a ser La inmunda Navidad y me pareció muy muy dura la palabra inmunda, así que cambié y le puse la miserable, que era una palabra un poco más suave que inmunda. Pero en realidad la historia del nacimiento de Jesús es una historia cargada de tragedia, de pobreza, de miseria, de marginalidad, de exclusión. Es una historia donde aparecen protagonistas que tienen que pasar por situaciones muy complejas, muy dolorosas. Nosotros que estamos viendo el partido en el día que se jugó el domingo, en el día lunes,
Eh, Sinceramente, hemos transformado esta historia en algo que la historia no es. Por eso el propósito de esta conferencia es analizar un poco cómo fue la historia en realidad, ¿no? Y poder sacar conclusiones y enseñanzas que nos ayuden a festejar algo distinto esta noche, los que festejan la Navidad. En primer lugar, lo que quiero decir es que ustedes ya lo saben, el 25 de diciembre no es el día del nacimiento de Jesús, y si hubo un día que no es el 25 de diciembre. Lo explico rápidamente, yo lo he explicado varias veces. El 25 de diciembre se festejaba en el Imperio Romano el día del nacimiento del sol, porque era el solsticio de invierno, el día más corto del año. Entonces se tomaba ese día, 25 de diciembre, como el día del nacimiento del sol. Y en ese día se festejaba y se adoraba al dios sol. Ustedes, de hecho, el día domingo en inglés es Sunday, día del sol. ¿Qué pasó? En los tiempos de los primeros siglos el cristianismo fue perseguido por el Imperio Romano. Ustedes recuerdan a Nerón, por ejemplo, y recuerdan a Diocleciano, Trajano y otros emperadores que persiguieron al cristianismo, lo expusieron a las hogueras de fuego, quemaban vivos a los cristianos y también los ofrecían a los leones para que se los devoraran. Todo eso ocurría en el Coliseo Romano, donde sacaban entradas para ver cómo morían estos cristianos. ¿Por qué pasaba esto? Sencillamente porque los cristianos no adoraban al emperador como si fuera Dios, y porque no adoraban a los dioses romanos. Esta fue la excusa que utilizó Nerón para acusar a los cristianos de haber quemado Roma. Entonces, el primer siglo de la era cristiana fue un siglo bastante complejo. Pasaron los siglos y apareció un emperador romano que se llamó Constantino, que con el propósito de unificar a su imperio, hizo dos movimientos. El primero es elegir el 25 de diciembre como el nacimiento del sol para los paganos que adoraban el sol, y el 25 de diciembre para los cristianos que adoraban a Cristo. Y la segunda unificación de su imperio fue elegir el domingo, que era adorado por el dios sol, para el dios sol, como el día para adorar a Jesús también. Por eso cambió el Shabbat, que adoraban los cristianos, el sábado, por el domingo. Estos dos cambios obviamente generaron un cambio dentro del cristianismo. Y esto continuó a lo largo de la Edad Media y hasta la actualidad. Dicho esto, vamos a la historia del nacimiento de Jesús. Hay algo interesante, que es que hay un deseo de parte de Dios de habitar con los seres humanos. Cuando Dios ayuda a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo dirige hacia el Sinaí, donde lo transforma en una nación, manifiesta Dios el deseo de habitar con su pueblo, de poner su carpa con su pueblo, y su carpa se llamó santuario, y él descendió al santuario en el lugar santísimo, en un mueble que se llamaba Arca del Pacto, y había una nube visible. El sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año en el lugar santísimo para el día de la expiación o el Yom Kippur o día del juicio, se comunicaba con esa nube, que era una presencia física de Dios. Dios quiere habitar entre los hombres, una cosa bastante rara, porque nosotros hemos hecho de nuestra historia y de nuestro mundo un desastre. Sin embargo, Dios nos ama de esa manera, ¿no? Quiere habitar con nosotros. Y esto, pasado el tiempo, el pueblo de Israel avanza por el desierto, entra a la tierra prometida, las transformaciones de los jueces en reyes, hasta que llegan la destrucción de los dos reinos por parte de los asirios y los babilónicos, y hasta que llega
estoy haciendo una síntesis acelerada de la historia, hasta que llega el Imperio Romano y durante el Imperio Romano nace en Belén Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. La historia que hay en torno del nacimiento de Jesús es una historia muy interesante. Es una historia, como dije al principio, de pobreza, marginación, exclusión, miseria. Sin embargo, nosotros no recapacitamos en esto. Porque ¿qué es Navidad para nosotros? Navidad es regalos, arbolito, Papá Noel, comida abundante, manteles con verde y rojo, adornos, luces, en algunas culturas en muñecos inflables que adornan los jardines, con renos, trineos, Papá Noel y toda la historia esta, pero que nada de esto tiene que ver nada, absolutamente nada, con la historia original. Entonces la pregunta que yo hacía en el texto que siempre acompaña la promoción de la conferencia es ¿por qué hemos cambiado esto? De hecho, ¿quién se acuerda de Jesús cuando estamos en Navidad? Nadie. Lo que los niños aspiran es que lleguen las 12 para recibir sus regalos. Y esperan a Papá Noel. Nadie espera a Jesús. Nadie habla de Jesús. No, yo en mi casa, sí, pero sos la excepción. Si no estoy diciendo lo correcto, por chat me dan su opinión y vamos conversando. Pero la realidad es que nosotros en Navidad lo que menos hacemos es acordarnos de Jesús y de su historia, de su nacimiento. Ponemos en el pesebre, ponemos la estrella, ponemos a los magos, a los pastorcitos. Yo siempre cuento que cuando yo tenía 9 años era el encargado de armar el pesebre en mi casa. Y me daba mucho placer armar el pesebre. Y era todo pajita seca y tenía un espejo que usaba como si fuera un lago donde ponía patos. Mi pesebre parecía más una casa de un country, una casa lujosa de un country, que lo que realmente la historia fue. Con esto lo que quiero decir es, está mal que nos reunamos esta noche y haya regalos y comamos y riamos. No está mal. A mí me encantan las fiestas y voy a estar de fiesta esta noche sin ningún tipo de problema. Pero, ¿por qué no analizamos un poco la historia? La historia comienza con una niña que tiene entre 12 y 15 años, que se llama María, que en su época se iniciaba la reproducción a partir de esa edad. María no tiene más de 15 años. Y la historia comienza con una niña que queda embarazada del Espíritu Santo. Los únicos que cuentan estas historias son Mateo y Lucas. Mateo en el capítulo 1, Lucas en el capítulo 1, versículo 26, narra la anunciación del nacimiento de Jesús. ¿Está? Y ahí aparece un ángel que le habla a María. María se asusta y le dice el ángel cuál es la misión que ella va a tener, que va a concebir del Espíritu Santo y va a dar a luz un hijo que se va a llamar Jesús. Nosotros hemos rodeado esta historia de mucha poesía, de mucho brillo, de mucha alegría, pero en realidad es una tragedia. Andá a contarle a la gente que vos estás embarazada del Espíritu Santo. Pasa lo que pasó con José. José en Mateo capítulo 1, versículo 18, cuenta cuando José la quiere dejar en secreto para no maltratarla, pero no le cree. ¿Quién le cree a una nena que dice estoy embarazada del Espíritu Santo? Entonces ya de un vamos la historia presenta un rasgo de tragedia. Una nena que está embarazada, que le cuenta a la gente que está embarazada del Espíritu Santo. Querida, ¿vos estás loquita o qué te pasa? ¿Vos pensás que nosotros somos tontos? Yo calculo que José le dijo eso. ¿Vos pensás que yo soy tonto?
Vos pensés, yo soy un hombre grande. ¿Qué me venís a contar esta historia? El texto dice que la quiso dejar en secreto. Si quieren lo leemos. Vamos a Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 1. José no se cree la historia. Y obviamente que ¿quién se cree la historia esta? Imagínate que esto ocurriera hoy y viene tu hija y te dice, papá, estoy embarazada del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Mateo, versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así. Estando comprometida María su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta historia es una historia trágica. Yo conozco muchas chicas que han quedado embarazadas ahora y que les han contado a sus padres, chicas cristianas, chicas que los padres quieren que lleguen a sus matrimonios vírgenes, chicas que son de una vida que ha sido formada para que sean puras, para que sean sanas. No estoy hablando del común denominador de una sociedad que acepta esto como normal. El cristianismo en su estado puro no acepta esto como normal, que una chica jovencita quede embarazada y después viene toda la problemática. Y en el tiempo de Jesús era lo mismo y peor. Porque ustedes recuerden que Jesús vive en una sociedad patriarcal, al punto tal que la mujer y los niños cuando se hace el censo no cuentan, solo se cuentan los hombres. Ejemplo, la alimentación de los 5.000 se cuentan que eran 5.000 hombres. Las mujeres no se contó en ese grupo, ni los niños. Una mujer en la época de Jesús no podía ser testigo de un asesinato ni de un robo porque se consideraba que no era capaz de ser testigo. No es que estamos en la sociedad actual donde la mujer ha luchado por sus derechos, cosa que me parece espectacular, pero que aún hoy, después de tantos años de lucha por sus derechos, no los tiene. Y podemos hacer un montón de análisis. Imagínense en la época de Jesús, que una nena venga y diga estoy embarazada. Esto significa exclusión de la sociedad. No hay ningún hombre que va a querer estar con ella nunca más. Por otro lado, esta chica está comprometida. Todavía no está casada, pero está comprometida. Eso significa que está por casarse con un hombre. Y cae con esta historia de que está embarazada del Espíritu Santo. Si hoy el anuncio de una hija a un padre cristiano y una madre cristiana, papá, mamá, estoy embarazada, genera una tristeza en el corazón de esos padres. Estoy hablando de padres cristianos que creen en la palabra de Dios. Después el resto que crea y que haga lo que le parezca. ¿Está bien? Genera tristeza. Uno se adapta, uno integra, uno cuida, uno ama y uno contiene la situación. Yo le he dicho a mi hija, clarito, hija, mirá, tal cosa. Pero si algún día te quedás embarazada, contás conmigo, porque mi amor por vos sigue intacto, pero habrás cometido un acto que va a modificar tu vida para siempre. Y las consecuencias de esta decisión te van a afectar para siempre. Entonces nosotros estamos con María, 12, 13, 14 años, que está bien, en su sociedad ya se la considera adulta. A los muchachos con la bar mitzvah, a partir de los 12 se lo consideraba con todos los derechos del hombre, pero viven en una cultura que es patriarcal, machista, donde una mujer en estas condiciones es excluida. Ya ningún hombre la va a buscar, ningún hombre va a querer formar una familia con ella. Por eso la historia de María es una historia triste. Es una historia triste, hasta el propio hombre que está comprometido con ella la quiere abandonar, la quiere dejar.
No es linda esta historia, para nada, porque la chiquita está sin saber qué digo, qué no digo, cuenta, nadie le cree. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda un ángel en un sueño a José y le dice, hermano, esto es como te lo contó, cuidá a esta mujer. Y entonces José acepta cuidar a María. Pero tuvo que intervenir algo sobrenatural para que él no la abandonara ni la dejara y pasara a María a ser una paria de la sociedad, excluida de todo. Entonces, está macanudo, pongamos a María ahí en el pesebre con el niñito Jesús y José al lado y la lucecita y todo lo que ustedes quieran, pero esta historia comienza con una historia trágica de una nena que está al borde de ser excluida de la sociedad. Hacete cargo de un niño vos sola, en la época de Jesús. Imposible, porque la mujer depende primero del padre y después del esposo. Esto es así de sencillo. No es que yo puedo mirar el diario, buscar un trabajo y trabajar para cuidar a mi hijo. Estás excluida. Estás marginada. Por eso es una miserable historia. Es una historia de marginación y de exclusión. Entonces José la acepta, macanudo. Cuando empieza el proceso del embarazo de María, y esto me quiero detener un poquito porque me pareció bello lo que ocurre, ¿no? En el capítulo 1, versículo 39 del Evangelio de Lucas, 1:39, María va a visitar a Elizabeth. Capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. No sabemos cuál es la ciudad, pero evidentemente estaban en las montañas, ¿sí? Entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Los papás de Juan el Bautista. ¿Bien? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, versículo 41, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Uno lee esta historia y dice, qué bonito, qué linda expresión de... No hay nada de bonito en esta expresión, discúlpenme. ¿Qué está haciendo Dios acá? Está reforzando el pensamiento de María y José y recordándoles, muchachos, acuérdense que el niño que está por nacer es el Hijo de Dios. Por eso también tiene que reforzarlos con los pastores. Tienen que venir los pastores a recordarles, miren que el que están haciendo, vinieron los ángeles, nos dijeron que el que están haciendo es el Hijo de Dios. Después los magos, miren, venimos a adorar al Rey. Después Simeón y Ana, los profetas, cuando presentan al niño en el templo. Es decir, acá tenemos un Dios que tiene que constantemente recordarle a María y a José, muchachos, el niño es mi hijo, es el Hijo de Dios. ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando esto la debilidad de estos dos personajes, de María y de José. Dios todo el tiempo tiene que recordarle, muchachos, el Hijo es mi Hijo, es el Hijo de Dios, acuérdense, cuídenlo, protéjanlo, edúquenlo como el Hijo de Dios que que se hace carne y quiere habitar entre los hombres, no se olviden. ¿Está? Hay un deseo de parte de Dios de reforzar el pensamiento de María y José para que no se olviden que este es el Hijo de Dios. Y acá una aplicación para nosotros que nos hemos olvidado del Hijo de Dios. Esta noche, el 99.9 de la humanidad ni se va a acordar de Jesús. Nadie se va a parar en ninguna mesa
y va a hablar en algo de la palabra de Dios. Todos van a comer, y cómo andás vos, y qué te compraste. Ah, mira qué lindo tu hijo, cómo creció, qué bueno. Mira, te traje este regalito. Eso va a ser nuestro diálogo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta conferencia? Para recordarles que es el Hijo de Dios, ¿eh? Así como Elizabeth a María le tiene que acordar, mirá, es el Hijo de Dios, los pastores, los magos, Simeón en el templo, Ana la profetisa, miren que este es el Hijo de Dios, ¿eh? Nosotros tenemos que acordarnos de esto esta noche, los cristianos. Tenemos que acordarnos que es el Hijo de Dios y que nació en una situación de marginalidad y exclusión y pobreza paupérrima. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué no en un palacio? Me estaba leyendo el otro día mi amada autora Elena de White en el libro El deseo de todas las gentes, el tema de los magos. Cuando llegan los magos y ven el lugar donde está Jesús, dicen, pero nos equivocamos, acá no puede estar un rey. Los tipos buscaron un hotel 5 estrellas, buscaron el hospital y la clínica más cara de Belén para ver al niño, pero lo encontraron en una casa derruida con animales alrededor, tirado en el piso o tirado en el pesebre, que es el lugar donde comen los animales. Esto también hago una aclaración. El pesebre no es un establo. Busquen la palabra pesebre en un diccionario y van a encontrar que es el lugar donde comían los animales. Yo me lo imagino a José barajando al niño de partero. Dice, ¿dónde lo pongo? No hay lugar digno para poner un niño en ese lugar. Entonces, preparó antes del parto el lugar donde comían los animales. ¿Cómo es un lugar donde comen los animales? Por favor. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cómo es el lugar donde comen los animales? ¿Es un lugar higiénico? ¿Esterilizado? ¿Entienden la dimensión de esta historia? Y lo pone ahí. Supongo que habrá puesto un poquito de pajita para que no la baba de los animales no toquen el cuerpo del niño. Y supongo que habrá espantado las cucarachas que andaban dando vueltas por ahí. Y puso al niño ahí. A ver, ¿qué hay de lindo en esta historia? ¿Qué hay de lindo en esta historia? Levanten la mano las mamás que quieren tener a sus hijos ahí. Nadie. Y tampoco yo quisiera llevar a mi esposa a tener un hijo en ese lugar. Miserable, sucio, asqueroso, patético. Entonces, vuelvo a la historia. Esta historia me resulta tan apasionante. Cuando entendí el hilo conductor de esta historia, digo, qué maravillosa esta historia. Qué preciosa historia. Qué mensaje tan profundo. Pero bueno, hay que escarbar, ¿no? Y hay que descubrir por qué tanta miseria, marginación y exclusión y pobreza. ¿Qué nos quiere decir? ¿Está? Voy a María y les quiero contar algo que aparece acá cuando María habla, ¿no? Bueno, Elizabeth le dice todo lo que acabo de leer, versículo 44 de capítulo 1 de Lucas, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando escuchó la voz de María, empezó a saltar dentro del vientre de su madre de alegría, porque él iba a anunciar la llegada, la primera venida del Hijo de Dios a esta tierra. No, pero nos está diciendo que hay alegría, y claro que hay alegría. Pero si está diciendo que es una patética historia, es que es una patética historia. Pero en medio de esta patética historia hay pinceladas de alegría y de esperanza, y de eso quiero hablar. Pero si yo me olvido de lo otro, no puedo dimensionar el nivel de esperanza, de luz, de ánimo que viene a traernos esta historia.
Porque vos que me estás escuchando, después de la pandemia quedaste deprimida, quedaste con miedo, con inseguridad. Posiblemente perdiste tu trabajo y tuviste que idear otra cosa. Porque posiblemente te separaste en la pandemia, porque de tanto tiempo de estar con tu mujer encerrado, no encontraban un diálogo y empezaron a pelearse hasta que se separaron. Posiblemente empezaste a pensar tu vida y te diste cuenta que no era la vida que vos querías vivir, que ya la carrera no estabas adentro de tu casa y mirabas la tele un rato, pero la cabeza te empezó a hacer reflexionar acerca de cómo estás viviendo y te diste cuenta que no era bueno. Y vos también entraste en crisis. Entonces, esta historia está escrita para todos los que vivimos situaciones de marginación, pobreza, exclusión, tristeza, pérdidas, que hacen que estemos en un inmundo lugar, oscuro, lúgubre. Esta historia fue escrita para todos los que estamos luchando contra los fantasmas del pasado y contra las tristezas que ideamos con respecto al futuro, contra la desesperanza, el desánimo. Esta historia está escrita para aquellos que nos toca transitar lugares de oscuridad donde no vemos luz. Entonces María, después que Elizabeth le termina diciendo, versículo 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Feliz María por vos, que te jugaste a ser la niña embarazada, con todo el riesgo que esto implica, porque te entregaste una misión que ni siquiera comprendías, pero entendías que tenías que cumplirla porque venía de Dios. Feliz María, porque no pensaste en vos, porque dijiste hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Y si hacemos lo mismo? ¿Y si nos jugamos? ¿Y si le decimos a Dios, hágase con mi vida conforme a tu voluntad? ¿Y si permitimos que Dios nos levante de en medio de ese asqueroso lugar y nos ilumine con su presencia en nuestro corazón y nos haga brillar para alumbrar un poco la oscuridad de esta pobre humanidad que cada día está peor? Y si hacemos como María y le decimos, mira, la verdad que esto me va a complicar la vida, pero acepto. Entonces termina Elizabeth y empieza un discurso de María. Capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Entonces María dijo, escuchen lo que dice María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza del pesebre, ha mirado la bajeza de esa manera de dar a luz, ha mirado la bajeza de la situación que estás viviendo, que no te alcanza la plata, que perdiste tu trabajo, que tenés problemas matrimoniales, que lo que quieras. Lo miró. Dios te mira y te conoce, y mira el lugar donde estás teniendo a luz a tu hijo. Lo sabe, lo entiende. Y quiero decirte algo y yo espero que me lo entiendas. Y lo promueve y lo permite, porque quiere sacar algo bueno de esta trágica, marginal historia de pobreza y tristeza del pesebre. Entonces, si estás pasando esa situación compleja, no te quejes. Aceptalo como María, aceptalo como José. Porque está muy piola esto de que vienen los magos, pero los magos vienen dentro de 1 año y medio. Mientras tanto, vos estás ahí en Belén, esperando que vengan los magos para que pase algo bueno. ¿Me estás entendiendo? A veces hay que esperar el proceso por el cual Dios nos va a transformar.
Y yo, de ser un hombre que no creía en mi mujer, paso a ser un hombre que creo en mi mujer. Y mi mujer, de estar atormentada por la presión social por haber estado embarazada, pasa a ser la mujer que va a ser elegida por el cielo para educar teológicamente a Jesús. Dios mío, Dios mío. Porque esa mujer agarraba al niño, lo ponía en su regazo y le contaba las historias de la Biblia. Fue la maestra del Hijo de Dios, mamita querida. Entonces, la tragedia por la que estás pasando ahora, la oscuridad de esta historia que estás viviendo, esta situación de pobreza, miseria, marginación y exclusión, aprovechala, tesoro. Como María, como José, aprovechala. Porque viene algo bueno después. No, pero eso es engañar a la gente. No te estoy engañando, me pasó. Algo viene bueno después. En el proceso de oscuridad hay destellos de alegría, de luz. Pero es complejo vivir ahí adentro, al lado de las bestias, teniendo un bebé. Es muy complejo no tener lugar, lo dice el Evangelio. No tenían lugar para tener al niño. Es muy complejo no sentirte perteneciente a nada. Es muy complejo no tener un lugar. El otro día me hablaba alguien y me contaba que su hijo le decía: yo siento que no tengo hogar. Me partió el alma. Me partió el alma. Muchacho, 23 años. Padres divorciados. Le dijo a su madre: yo siento que no tengo hogar, no tengo un lugar. Y acá tenemos a María y a José sin hogar, sin lugar, excluidos, marginados, sacados del ritmo de la sociedad, sin beneficios. Por eso cuando a la noche nosotros vamos a comer tan abundantemente y nos vamos a reír y escuchamos música y nos damos regalos, no nos olvidemos que esa situación no representa el Belén, no representa la historia de Belén. La historia de Belén es otra. Y quiero explicar por qué es otra. Entonces María dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Estás entendiendo? Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y lo va a hacer con vos también. El poderoso va a hacer grandes cosas. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Misericordia. Es así, de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Escuchen estas tres cosas que van a aparecer acá. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Hay tres personajes que aparecen acá: los soberbios, los poderosos y los ricos, que están excluidos de la historia. ¿Que no hay lugar para el Evangelio, para los poderosos, los ricos y los soberbios? Sí hay lugar, pero tenés que cambiar, hermano. Tenés que usar tus riquezas para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Tenés que utilizar tu poder para realizar el propósito de Dios para tu vida. No hay nada bueno en que tengas poder, no hay nada malo, en que tengas poder, no hay nada malo en que tengas riquezas. Y no hay nada malo en que seas soberbio. Podés venir, Dios tiene un plan para vos, pero tenés que cambiar tu actitud. No podés seguir siendo soberbio, porque si no, no vas a entender la historia de Belén. No podés utilizar tu poder para tu beneficio propio, porque si no, no vas a poder entender la historia de Belén. No podés utilizar tus riquezas para tu beneficio propio, porque si no, no entendés la historia de Belén. Y te estoy hablando a vos que sos cristiano, y si alguno que no lo es quiere seguir el análisis, bienvenido.
Pero María está diciendo que no hay lugar para soberbios, poderosos y ricos que son egocéntricos y utilizan todo lo que tienen para ellos mismos. Esa gente no puede entender la historia de Belén. Y yo creo que esta noche muchos de nosotros vamos a ser esa gente. La gran mayoría de la humanidad vamos a ser esa gente. Nos vamos a centrar y nos vamos a enfocar en lo que no tenemos que centrarnos ni enfocarnos. No es Papá Noel. De hecho, Papá Noel es un invento de Coca-Cola. Sepan disculparme, pero esto es lo que es Papá Noel. No me vengan con Santa Claus y toda la historia esa, porque fue un invento publicitario de una gaseosa o una soda, dirían en Estados Unidos, para promocionar una soda, una gaseosa. Entonces no me vengan con Santa Claus y los renos y toda la historia esta, porque no es verdad. Investiguemos y sepamos cuál es la verdad. María nos está diciendo que Dios utiliza la bajeza de su sierva para hacerla poderosa. Que no hay lugar en este pesebre para ricos, poderosos y soberbios. Pero ¿y cómo? ¿Y si los magos eran ricos? Claro que hay lugar para ese tipo de ricos, que quieren utilizar sus riquezas para ofrendarlas a Dios y para servir a la humanidad. Que tengas toda la plata posible, amigo, amiga. Pero acordate, es para hacerle el bien a tu prójimo, no para deleite egocéntrico y personal solamente. Solamente, dije. ¿Escuchaste, no? No hay nada malo en que tengas el auto que tenés, no hay nada malo en que vivas en la zona donde vivís, no hay nada malo que te vayas de vacaciones a Europa, no hay nada malo. Pero tenés una misión que es superior a eso, y es utilizar tus recursos y tu poder para servir a tu prójimo. ¿Está? Tengo muy poco tiempo. Empecé tarde, 10 minutos y se me ha ido el tiempo. Sintetizo todo lo que te iba a decir. María tiene que ir con José desde Nazaret a Belén para empadronarse en Belén porque hay un censo. ¿Está? El camino que tienen que caminar es un camino que es la cadena montañosa de Cisjordania que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. De norte a sur hay una cadena montañosa, es decir, con el burrito, José y María van caminando y bajando montañas. Entre Nazaret y Belén hay 150 kilómetros. ¿Cuánto tarda una mujer embarazada en un burrito con un hombre? 150 kilómetros. Más o menos estuve calculando entre 10 y 15 días. ¿Qué hay de simpático en esta historia? Alguien que me cuente. Una mujer embarazada que está por dar a luz, de hecho da a luz cuando está en Belén, está en su séptimo, octavo mes. ¿Octavo mes? ¿Le ponemos octavo mes? ¿Cuál es el chiste de esto? ¿Te gustaría estar arriba de un burrito, bajando y subiendo montañas 150 kilómetros? Cuando nosotros empezamos a analizar esta historia, es una historia que no cierra por ningún lado. Llegan a Belén. El relato de Lucas dice que no hay lugar para ellos. Entonces pensamos en un pesebre. Recuerden que pesebre no es establo. Pesebre es el lugar donde comen los animales. Eso es un pesebre. Entonces, ¿dónde estuvo Jesús, María y José para tener a Jesús? Posiblemente en una casa derruida, donde solo estaban los animales. En la época de Jesús, en una casa común y corriente, había en la parte anterior de la casa lugar para que vivan en la misma casa con los humanos, los animales. Y había un segundo lugar donde los humanos dormían, comían y estaban. Entonces, posiblemente donde Jesús nace es una casa derruida, que está a la parte de adelante y todavía se dejaron a los animales. Y posiblemente en ese lugar nace Jesús y es puesto en el lugar donde comen los animales.
Después, María lo llevará al octavo día o a una sinagoga en Belén, no sabíamos si la había, o a Jerusalén, 9 kilómetros, para que circunciden al niño. Vuelve a Belén y va a estar unos 40 días hasta que se cumpla el rito de purificación de la mujer que daba luz. Vuelve a Jerusalén a ofrecer una ofrenda por haber terminado su proceso de purificación. Vuelve a Belén y se quedan aproximadamente a vivir 1 año y medio en Belén. Hasta que un ángel viene y les avisa, huyan. Vienen los magos, pasan por Jerusalén, Herodes el Grande los atiende, le dicen que vienen a ver el nacimiento de un rey. Cuando Herodes el Grande escuchó la palabra rey en su territorio y que nacía en su territorio, ¡ching!, se le prendieron todas las neuronas y dijo, a este tengo que saber quién es y dónde está para liquidarlo. Herodes era terriblemente cruel. Entonces le dice muy simpáticamente a los magos, muchachos, cuando lo encuentren, avísenme que yo también quiero adorarlo. Los magos descubren a Jesús en Belén, ya les conté la impresión que tienen cuando están ante él, dicen, ¿y este es el rey? Pero sin embargo, ellos han sido conducidos por Dios a ese lugar. Ofrecen sus ofrendas, todas esas ofrendas van a servirle a José y a María para huir a Egipto y vivir en Egipto, mientras en Jerusalén un día muere Herodes el Grande y ellos vuelven. Pero se enteran que Jerusalén está gobernada por Arquelao, hijo de Herodes el Grande, que es más cruel que su padre. Entonces deciden volver, pero no quedarse en esa zona de Belén, Jerusalén, sino vuelven a Nazaret. Un bebé en riesgo de morir. ¿Qué es lo simpático de esta historia? Una niña adolescente embarazada, un comprometido que la quiere abandonar, un viaje de 150 kilómetros entre las montañas para ir a un censo, no lugar en Belén para ellos, dar a luz al niño entre los escombros de una casa derruida entre medio de bestias. ¿Qué hay de interesante en esta historia? Lo interesante es Jesús. Él hace a esta historia preciosa. Lo interesante es que Dios se hace hombre para salvarnos. Lo interesante es que el niño nace para vivir como un hombre y entendernos y ser nuestro ejemplo y mostrarnos el camino de cómo ser seres humanos honorables, dignos, cómo recuperar la imagen de Dios perdida que nos creó. Y a partir de la entrada del pecado hemos ido degradándonos hasta conducirnos peor que las bestias. ¿Qué hace atractiva esta historia? Jesús. Jesús en el lugar donde comen los animales. Jesús sin belleza, sin plata, sin poder, sin casa, sin estudios. Jesús es lo que hace a esta historia tan preciosa. Y termino diciéndote que la historia de Belén lo que nos vino a contar es que no necesitamos absolutamente nada, que el cielo va a proveer todo. Pero si sacamos al niño de la historia, la dejamos vacía de significado, sentido y propósito. Él es el que hace a esta historia de marginación, exclusión y pobreza tan preciosa. Feliz Navidad. Dios te bendiga. Querido Padre que estás en los cielos, a pesar de los problemas que tuvimos de transmisión, pudimos estar juntos y te quiero agradecer por eso. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que el niño aparezca de nuevo en nuestros hogares y nos cuente esta historia como realmente fue.
Que podamos, Señor, sentir que no necesitamos nada, solo a Él, y que el cielo proveerá todo para que podamos vivir una vida tan noble, digna y poderosa como la de Él. Padre Santo, que esta noche, cuando nos toque brindar, cuando nos toque comer o cuando nos toque iniciar el proceso de la fiesta que tendremos, que recordemos que hay una historia de marginación, pobreza y exclusión, en donde lo único que vale la pena es el niño Jesús, que quiso hacerse hombre, encarnarse, para vivir entre nosotros, porque nos ama, nos quiere salvar y quiere que vivamos con Él en su reino por toda la eternidad. Al niño Jesús la gloria, el poder y la honra, en su nombre. Amén. Queridos amigos, un gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo 3 informaciones. La primera, 6 y 7 de enero vamos a tener un curso TEI titulado Vida de Jesús. El horario está específicamente elaborado para las personas que viven en el uso horario central de Estados Unidos. En los estados de Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Tennessee, todos esos estados que están con este horario están invitados a este curso, ¿de acuerdo? Para los que están acá en el sur es vacaciones y entonces estamos en vacaciones. Pero para los que están en el norte estamos haciendo estos cursos específicamente para las personas que ya están en actividad en la otra parte del mundo. Sin embargo, si alguien de Argentina o de Sudamérica o de otro lugar quiere participar, infórmese por favor y es bienvenido. ¿De acuerdo? 6 y 7 de enero, entonces nos encontramos en vivo. Para los que se anoten y se inscriban en este curso, vamos a tener 4 horas grabadas y 4 horas en vivo, a pedido de las personas de estas regiones que están con poco tiempo para tener un curso de 8 horas en vivo, ¿de acuerdo? También les recordamos que vamos a tener nuestros cursos de verano en enero y febrero, Historia del Cristianismo 1 en enero e Historia del Cristianismo 2 en febrero. Esto es para todo público y queremos invitarlos a que participen para poder descubrir la verdad acerca de nuestro amado Dios y nuestro amado Jesucristo. Que el plan de salvación llegue a tu vida y que esta Navidad te sientas sano y salvo por Él. Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado.